Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos a este sábado de Masterclass previas a la realización del Festival Ecos de la Tierra de Bioconstrucción y Sustentabilidad, a llevarse a cabo del 20 al 28 de septiembre en el Ecocentro Madre Selva, Misiones, Argentina. Muy bien, damos muy grata bienvenida a nuestro invitado de esta tarde, quien, bueno, ya tuvimos la oportunidad de conocer en el enlace en vivo, en la transmisión en vivo por el Instagram de Madre Selva, pero que nuevamente tenemos aquí ya con este contenido que nos va a brindar esta tarde. Me estoy refiriendo a Daniel Arrita, bioconstructor, desempeñándose actualmente también en programas y capacitaciones en el espacio Toroides, y también como representante de derechos de la Madre Tierra. En su ciudad natal, Córdoba, se formó como abogado, pero según su autodescripción, se considera un viajero cósmico de varias vidas en una sola existencia, investigador, polifacético, nómade y ser sensible. De fuerte convicción sobre el respeto a la naturaleza, sostiene que el reconocimiento a la supremacía de la Madre Tierra, naturaleza, es un pendiente de la humanidad para hacer la paz con la Tierra, certeza y sapiencia que lo moviliza por todos los países de Latinoamérica, acompañando a pueblos originarios, luchas sociales, de protección del medio ambiente, siendo el autor de programas de conservación de hábitats naturales como Santuarios de Paz, y bueno, y con un evento que le cambió prácticamente la vida, que fue un accidente en moto en el año 2005, y de la cual nos ha podido compartir también en el enlace en vivo, así que los invitamos a que lo vean y que sepan un poquito más al respecto. Pero bueno, ya tenemos aquí a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gise, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y bueno, un gusto de estar aquí con mucha gratitud a ustedes, a todo el equipo de Ecocentro Madre Selva, al Instituto Nalum, a Tierra Martínez, a la BEA y a todos los que conformamos este gran equipo para este encuentro que estamos precaminando ya para septiembre. Así es, Daniel. Muchas gracias. El agradecimiento también de parte de todo el equipo por esta energía, por este tiempo y todo lo que nos vas a compartir en esta masterclass. Y bien, entonces vamos a ir introduciéndonos al tema. Esta tarde Daniel nos trae como tema de exposición la técnica del superadore, cuáles son sus ventajas y sus desventajas. En esta masterclass, Daniel nos comparte sus conocimientos y cómo ha desarrollado su labor a través de herramientas y técnicas en diferentes procesos educativos. Su visión de estas prácticas a lo largo del tiempo y nos expondrá su experiencia en la siguiente presentación. Muchas gracias, Daniel. Te dejo con la audiencia. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Gise, muchísimas gracias. Bueno, primero quiero empezar esto por invitar a toda la gente que está por ahí presente y que está viendo quizás en diferido este video, a que participen en el Festival Ecos de la Tierra, que se va a realizar durante el 20 al 28 de septiembre en el Soberbio, Misiones, Argentina, donde va a haber un espacio con un montón de invitados, facilitadores de distintas técnicas de bioconstrucción, permacultura. Y bueno, vamos a ir entrando a este mundo del cuidado de la naturaleza, qué podemos hacer, qué herramientas tenemos disponibles. Y dentro de ese mundo entero, vamos a hablar hoy de superadobe. Superadobe es una de las técnicas de bioconstrucción, una de las tantas, porque hay muchas. Y bueno, particularmente fue en la que yo primero me formé. O sea, fue cuando abandoné el ejercicio de la abogacía, cuando dejé ya la vida clásica, tradicional de ciudad. A partir de los sueños me sentí atraído por esta técnica y me fui a los Estados Unidos, allá donde nace esta técnica, en California, en un pequeño pueblito del desierto del Mojave que se llama Hesperia, donde tiene su fundación, tenía su fundación, que en paz descanse, el arquitecto creador de esta técnica que se llama Nader Khalili. Entonces, bueno, si querés pasamos a la siguiente diapositiva, donde más o menos ahí
comenzamos con lo que es, bueno, la presentación, ¿no? Ahí se ve una foto del interior de un domo, cómo se ve la circularidad que ofrece este tipo de construcción. Pasamos a la siguiente y vamos a ver un poquito de lo que es la historia de la construcción con tierra. Ahí, si bien se ve puro texto, por ahí la gente tiene la posibilidad de ir leyendo, por ahí algunos que no. Básicamente, la tierra es el principal elemento que nos vincula con nuestro origen. Los seres humanos hemos utilizado la tierra desde nuestros primeros pasos en este hermoso planeta y podemos decir que hoy todavía 1/3 de la población mundial vive en casas de tierra. Es un elemento que ha sido utilizado para construir fortalezas, murallas, y bueno, sabemos que las principales catedrales de Europa, que tiene las construcciones, los edificios más antiguos, están hechas con tierra, con otras técnicas, después vamos a hablar. Y hago referencia a esto de las catedrales de Europa. ¿Por qué? Porque el superadobe, justamente, pasamos a la siguiente diapositiva. El superadobe justamente es una técnica que surge como combinación de otras técnicas de construcción con tierra. El tapial, que es una manera de construir, que las catedrales antiguas están construidas así, está básicamente realizado con tierra compactada. Entonces, bueno, de ahí surge el superadobe mezclando esta técnica utilizando estos principios, ¿no? Básicamente el superadobe es un sistema constructivo basado en la construcción con sacos de tierra que van a ir rellenados. Y esa tierra, ese relleno va a ser estabilizado primero. Estabilización de la tierra se llama agregarle algún aditivo que puede ser básicamente cemento, cal o arcilla. Entonces, esos 3 aditivos hacen que la tierra se compacte y de esa manera pueda permanecer más tiempo en esa misma forma que obtiene cuando se seca. Acá podemos decir que la mezcla entre el tapial y el adobe es lo que forman el superadobe. Básicamente eso. Esa mezcla, que es lo más importante del superadobe son 2 cosas. Una es la estabilización de la tierra y la otra es la geometría de la forma. Me imagino que ya habrán visto, pasamos a la siguiente diapositiva. Habrán visto alguna casita de superadobe por ahí. Ahí se ve desde dentro, ¿vale? Y esta que podemos ver desde dentro, vemos cómo están las ventanitas, la puerta, que está en línea recta, y vemos arriba cómo se pueden observar las distintas capas de superadobe que conforman lo que sería la cúpula del domo, ¿no? Entonces ahora vamos a ir descubriendo cómo es la técnica constructiva de este modelo, de esta forma, de este método. Vamos a la siguiente. Y básicamente tenemos que... pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí va. Ahí vemos que hay 6 fotos. La primera se ve lo que se llama el replanteo. Es decir, lo primero que hacemos es dibujar en la tierra lo que sería el diseño de planta de la estructura que vayamos a construir. Una vez que la dibujamos, después hacemos la excavación, que es lo primero que es donde van a ir las primeras hiladas que van a conformar lo que sería la fundamentación, los cimientos de la estructura. Después viene la tercera fotito que donde se ve ahí con plástico, ya esa sería la impermeabilización, es decir,
hay una manera muy simple de hacer los cimientos, que es poner el plástico directamente en la tierra y empezamos las primeras hiladas que van a ir envueltas en ese plástico. Y ahí vemos en las siguientes diapositivas, en las siguientes fotos, cómo empieza a subir la estructura, ¿cierto? Ahí se contemplan los huecos de acceso a la estructura, ya sea acceso, puertas o ventanas. Eso se hace con unos moldes que hay que construirlos aparte en madera, y esos moldes tienen que ser lo suficientemente resistentes para ir compactando encima de los moldes y que se vayan formando las hiladas. Lo más importante del superadobe es, primero, la conformación de la mezcla, que no tiene que estar ni demasiado húmeda ni demasiado seca. Segundo, la adecuación de la geometría por medio del uso del doble compás. Ahora vamos a explicar lo que es el doble compás. Y tercero, que es la compactación. Si no está bien compactada, después vamos a tener problemas porque se empieza a desgranar. Entonces ya después vamos a analizar cuáles son los principales errores que pueden surgir en la confección de la técnica. Después se va subiendo, a medida que vamos subiendo las hiladas, ahí lo podemos ver en una de las fotos, hasta que se termina de cerrar la cúpula. La última se ve que ya está casi cerrada las cúpulas. Y bueno, pues después viene la parte de lo que sería revestimientos, el revoque. El revoque se puede hacer en el superadobe de varias maneras. En lo que es la Escuela de Arte y Arquitectura de California, ellos utilizan el propio saco como un adherente. Entonces lo dejan puesto en la estructura y sobre el propio saco se hace el revoque. Después, digamos, la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo es el tema de la colocación de la electricidad, del agua, de los saneamientos? Entonces, bueno, tenemos que decir que el superadobe es una técnica que es sumamente firme, es sumamente estable y nos permite hacer los huecos y los trazados de manera normal, como en la construcción tradicional que hoy se utiliza. Entonces, se puede hacer tranquilamente la instalación. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí va. Entonces, ahí vamos más o menos explicando cómo es el desarrollo de la técnica del superadobe. Primero, fíjense en la fotito que está arriba a la derecha. Se toma el saco, se corta la medida a la cual se va a colocar de acuerdo a la circunferencia del domo y se rellena un poquito, y una vez que se rellena un poquito se compacta contra el propio suelo. Entonces ya tenemos la primera parte que va a estar compactada con el golpe contra el propio suelo y se la coloca en el lugar donde va a ir la hilada. Esta manera es muy simple, no tiene mucha complicación, y una vez que ya está colocada, fíjense que ahí en la foto se puede ver, en la foto de abajo a la derecha, se puede ver cómo se va rellenando con cubos, con pequeños baldecitos, se va rellenando de a poquito, y cada vez que se va rellenando, se va retirando la persona que está en ese trabajo de relleno, se retira para atrás y se va rellenando el saco. Una vez que el saco está rellenado completo, hay que pasar el compás. El compás es muy importante saber que para esta técnica utilizamos un doble compás. Una vez que se pasa el compás y ya está el saco en su lugar, ya está bien colocado, bien en la medida que tiene que ir, se comienza la compactación. La compactación es con un pisón manual, puede también utilizarse un pisón mecánico, pero la dificultad es que a medida que vamos subiendo las hiladas,
cuando ya la estructura está a 2 metros o 1,5 metros, es muy difícil manejar un compactador mecánico porque vibra mucho y salta mucho y es muy pesado y es muy difícil manejarlo a esa altura. Entonces, es siempre recomendable utilizar el compactador mecánico en las primeras hiladas hasta más o menos 1 metro, pero ya después de ahí para arriba hay que seguir de manera manual. Una vez que se termina de compactar, se empieza con la siguiente hilada. Y bueno, así se va construyendo. Básicamente se requiere un equipo de 4 personas para poder trabajar con esta técnica y se requiere un gran esfuerzo físico. Entonces, entre saco y saco, entre hilada e hilada, se van poniendo alambre de púas. El alambre de púas hace como una especie de nervio que va en toda la circunferencia y hace que un saco contra el otro no se muevan. Es decir, el alambre de púas que va puesto justo al medio hace que ese saco se mantenga en el lugar y después cuando se compacta con el pisón, el alambre de púas queda incorporado a la estructura y queda ahí adentro. Ese alambre de púas generalmente se utilizan, hoy en día ya vienen todos los alambres galvanizados, con lo cual no son afectados por la corrosión y como queda entre saco y saco, pues ahí queda como parte de la estructura invisible de todo lo que sería el domo. Vamos a la siguiente diapositiva. Y ahí en la siguiente diapositiva vemos cómo es el trabajo del sistema de doble compás. Básicamente, para la estructura de superadobe se trata de conformar un domo. Figúrense que ahí está el dibujito como si fuese un huevo, ¿vale? No es una esfera, no es un iglú, es lo que se llama un arco apuntado, es decir, que va a tener la forma más parecida a un huevo que a una esfera. Entonces, para trabajar con el sistema de doble compás, tenemos un compás, que es el compás de centro, que está marcado en el dibujito arriba, a la derecha, donde ahí hay el compás que nos va a marcar la circunferencia de lo que va a ser el domo. Y el otro compás es el compás de altura, que está marcado con la letra H, que lo vemos en el dibujito en el medio. El compás de altura se pone por fuera de la circunferencia. Entonces, en cada hilada tiene que coincidir el compás de centro con el compás de altura y eso nos va marcando cómo se va haciendo la curvatura poco a poco para que se forme la figura de un arco apuntado. Arco apuntado quiere decir que la punta está elevada hacia arriba, porque si no, si trabajaríamos con un solo compás, se conformaría lo que sería una semiesfera, o sea, lo que sería un iglú. La idea justamente para darle estabilidad a la estructura es que al ser sacos de tierra compactada, necesita que un saco vaya sobre el otro de manera gradual, va entrando, es decir, de manera gradual se va metiendo un saco y el otro, y el otro, y el otro, entonces de esa manera no hay una superposición y que no quedan en el aire. Ya vamos a ver más adelante en las fotos cómo se va haciendo la estructura. Hasta acá estoy explicando lo que se puede, la técnica, de manera teórica, cómo es el sistema constructivo, porque esta parte del trabajo con el doble compás es la parte más dificultosa y hay mucha gente que ha utilizado esta técnica para construir y es una técnica muy simple, más importante el buen manejo del compás porque es la esencia de toda la técnica. Si no está bien conseguida la figura geométrica, vamos a tener problemas con la estructura. ¿Por qué? Porque si el arco está muy elevado o si el arco está muy bajo, nos va a dar un problema en la superposición de los sacos
nos va a dar un problema en la estabilidad de la estructura. Entonces, es importante que se sepa que uno de los inconvenientes de esta técnica, que después vamos a describir uno por uno, pero lo quiero reforzar acá, este concepto, es que uno de los inconvenientes es cuando no se respeta el compás, no se pasa bien de manera adecuada, y eso hace que la figura geométrica tenga imperfecciones. Esas imperfecciones puede hacer que los sacos con el tiempo no estén apoyados de la manera correcta y entonces la estructura no se encuentre en un modo estable. ¿Tá? Otro de las cuestiones importantes no solamente es la medida del compás, la adecuación de la figura, sino también la compactación. Muchos sabemos que compactar sacos de superadobe pues requiere un gran esfuerzo físico, porque básicamente es un pisón que tenemos que alzar que pesa unos 8 o 10 kilos. Puede haber alguno más liviano, pero hay que compactarlo con fuerza para aplastar bien esa tierra que queda comprimida dentro del saco. Entonces, hasta que no se escucha un sonido, un ruido metálico, como un golpe casi como de martillo contra un metal, quiere decir que todavía no está compactado. Solo cuando está bien compactado podemos decir que tenemos una estructura estable. Si no está bien compactado, el saco queda gordo y la mezcla adentro queda como suelta. Al quedar como suelta, después se empieza a desgranar. Entonces, eso es un gran problema al momento de la construcción. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y ahí podemos ver cómo esta técnica es muy versátil. ¿Por qué? Porque nos permite hacer cualquier tipo de figuras. Mayormente se relaciona la técnica del superadobe con la figura circular, pero también se pueden hacer figuras rectas, se pueden hacer incluso, digamos, en las esquinas pueden ser a 90 grados o pueden ser curvadas. Y nos permite incluso hacer construcciones subterráneas, porque al ser una técnica que se llama, en arquitectura se llama autoportante, quiere decir que la propia estructura del muro tiene la fuerza suficiente como para soportar el peso del techo y de todo lo que venga encima. Es una técnica muy fuerte, estructuralmente muy sólida y puede ser tranquilamente enterrada, es decir, sin necesidad de construir columnas, dinteles o refuerzos estructurales. Y bueno, en este punto, para mí es difícil explicar esto así sin la parte práctica, porque acá es cuando viene la parte donde le pido a la gente que agarren un huevo. Entonces, si sostenemos un huevo entre las manos y lo ponemos bien en las puntas y apretamos con toda la fuerza, va a ser imposible explotar el huevo. Eso es un experimento que por ahí lo pueden hacer en sus casas y van a ver que a pesar de lo frágil que puede resultar la cáscara de huevo, si hacemos este trabajo, esta prueba, vamos a ver que no vamos a poder explotar el huevo. Y esto tiene un fundamento, que es el fundamento que se utiliza, que se aplica en esta técnica, que es que la estructura, la geometría de la forma, le da una resistencia superior a cualquier otra técnica. ¿Por qué? Porque ahí bueno, funcionan las reglas de la naturaleza, las reglas de cómo se distribuyen las fuerzas en una estructura geométrica de este tipo. Por eso es apta para ser enterrada, semienterrada, y por eso no requiere de ninguna aplicación estructural, como ya vuelvo a repetir, columnas, vigas, dinteles. Es simplemente la perfección de la propia forma
la que nos da la resistencia. Cuanto más peso tiene encima, si está enterrada, por ejemplo, más resistente se vuelve la estructura. Ahí vemos en la figura que están colocados, en la primera figura vemos que están colocados los moldes de madera que van a hacer lo que sería, van a rellenar el espacio que después va a estar liberado porque va a ir una puerta o una ventana. Entonces, lo que se hace en esta técnica es que se prevén cuáles son los espacios donde va a ir la puerta o la ventana, se fabrican los moldes con madera. Este molde tiene que ser, vuelvo a repetir, tiene que ser muy, muy, muy fuerte porque tiene que resistir el golpe de pisón de cada hilada sobre toda la estructura y después va a tener que resistir también el molde el golpe el peso de toda la estructura que está encima. La pregunta es, ¿y hasta cuándo queda el molde puesto? Bueno, ahí es donde vienen las explicaciones un poco más técnicas. La mezcla para el Super Adobe requiere de un 7% a un 20% de cemento o de cal o de arcilla. Es decir, podemos utilizar cualquiera de estos tres elementos como elemento aglutinante. Si utilizamos, el cemento o la cal, en todas las zonas donde va aberturas sobre la ventana, digamos, de la estructura, ahí es donde viene la parte más, donde se requiere más fuerza, más resistencia en la mezcla. Entonces, en esas partes le vamos a aumentar la proporción de cal o de cemento hasta un 20%. Entonces, en la mezcla regular que vamos a utilizar es de un 7 a un 10%, dependiendo de la composición de la tierra que tengamos para trabajar. Y en las zonas donde va a ir lo que se llama la ceja, que es la parte, ya la vamos a ver en otra figura más adelante, esas zonas, o en las partes donde sería el equivalente a los dinteles de las ventanas o de las puertas, ahí se incrementa el porcentaje de cemento hasta un 20%. Y eso ya queda con una resistencia estructural muy firme, muy estable. Otra de las cuestiones importantes es el tema de los contrafuertes. Nosotros ahí podemos ver en la figura que en la parte de la figura de abajo vemos que hay una hilera de sacos de Super Adobe que sale como línea recta para un lado y otra hilera para el otro lado. ¿Por qué? Porque ahí, cuando hacemos aperturas en la estructura, al ser como un huevo, si le aplicamos presión desde arriba y hemos hecho una abertura, normalmente va a tender a abrirse la estructura por donde está ese hueco. Entonces, por eso se hacen los contrafuertes. O si tenemos una curva, como en este caso de este domo que está en la foto, donde está el acceso principal, el domo que va a ir ahí arriba va a tender a empujar esa estructura y entonces es necesario otro contrafuerte. Entonces, uno de los errores que ya después vamos a repasar es que la gente cuando construye en Super Adobe omiten muchos hacer los contrafuertes. Eso no quiere decir que la estructura no vaya a funcionar, sino que va a estar débil en esas partes, lo cual no es aconsejable. Para que tenga una estructura que sea realmente resistente, sismo resistente, pues necesita esos contrafuertes. Ahí pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, ahí es cuando llegamos al punto de lo que son las ventajas e inconvenientes. Dijimos que una de las ventajas es que tiene un gran aislamiento electromagnético. Al tener una pared, una superficie de un ancho de unos 40 centímetros, eso impide que las ondas electromagnéticas vayan al interior
de la estructura, con lo cual hoy en día puede constituir una gran ventaja. A veces hay problemas incluso de señal de los celulares adentro de los domos, porque por ahí si no está abierta la ventana o no está abierta la puerta, por ahí no llega la señal. Hoy en día mucha gente que busca salud, en ese caso, bueno, pues tiene una gran ventaja porque tiene ese coeficiente alto de aislamiento. Otra de las ventajas de este sistema constructivo es que es antisísmico. Y ahí la gente se pregunta, ¿pero cómo puede ser antisísmico? Como se puede ver en la foto. Y bueno, pues ya sabemos que el principal problema de, un terremoto o de un movimiento sísmico es la vibración. Cuando la Tierra empieza a vibrar, cada elemento que está constituido dentro de la estructura también vibra. Entonces, si tenemos diferentes elementos, por ejemplo, ladrillo cocido, hierro, hormigón o tierra, cada elemento va a vibrar a una distinta frecuencia. Y esa diferencia de vibración de los elementos que están incorporados en la estructura hace que se separen esos elementos. Entonces, ahí es donde empiezan a producirse las rajaduras o los daños a la estructura por la vibración. En este caso, como el superadobe es una técnica que utiliza la propia tierra y simplemente va estabilizada con un poco de cemento o un poco de cal o un poco de arcilla, es todo el mismo elemento, no hay elemento extraño, con lo cual vibra a la misma frecuencia y eso hace que casi que no tenga ningún problema al momento de recibir un movimiento fuerte, un movimiento sísmico. Esto que digo no es solo teoría, sino que es importante que la gente sepa que en Estados Unidos, en California sobre todo, donde está en la Escuela de Arte y Arquitectura de Cal Air, está a 5 millas de la famosa falla de San Andrés. Entonces, allí el sistema regulatorio es muy exigente con esta cuestión. Entonces, se hacen muchas pruebas para comprobar el carácter antisísmico de las construcciones. Entonces, el propio Ayuntamiento de California tiene un departamento que va a verificar las construcciones para certificar que son antisísmicas. Bueno, la cuestión es que fueron a este lugar cuando estaba en construcción este sistema y comprobaron que efectivamente es una de las estructuras que es completamente antisísmica. Hicieron varias pruebas. Una de esas pruebas, por ejemplo, fue atravesar un suncho alrededor del domo con 2 camionetas y después traccionar de ese suncho para ver si se afectaba la estructura. Y bueno, superó tranquilamente las pruebas del Ayuntamiento de California y está aprobada y acreditada, obviamente, en la universidad, con la Facultad de Arquitectura, que efectivamente es un sistema constructivo completamente antisísmico. Otra de las características es que es ignífugo, es decir, que no se incendia, no se puede prender fuego, es resistente a los fuegos, y también tiene gran resistencia a huracanes y tornados, que es otra de las problemáticas que suceden en aquella zona. ¿Por qué? Porque tener una forma de un huevo, cualquier viento que pase alrededor, cualquier huracán, cualquier tornado, no le afecta en su estructura. Entonces, estas cualidades le brindan una gran resistencia y comparado con lo que es la construcción nos da un bajo coste, que es otra de las características que tiene. Es de muy bajo coste su construcción porque se requieren muy pocos elementos para poder alzar una estructura de este tipo. Tiene también otra ventaja que es un alto valor de aislamiento térmico. El aislamiento térmico lo da, obviamente, el espesor de las paredes.
como son paredes de más de 40 centímetros, 40 centímetros es lo que mide el saco, más la capa de revoque interna y externa, llega fácilmente a unos 45 centímetros, lo cual hace que el calor o el frío sea muy difícil de pasar al interior. Entonces, ya sea en verano, se mantiene bastante fresco adentro, y en invierno, si tenemos una estufa, una vez que está calentado el domo, el calor se mantiene durante mucho más tiempo también. Y bueno, otra de las ventajas que tiene esta técnica es que por la forma, por la geometría de la forma, que imita la naturaleza, esto es muy importante decirlo, porque una de las cuestiones que aplicamos en la permacultura, en la bioconstrucción, es tratar de imitar lo que son los patrones naturales. Entonces, como esta geometría sigue un patrón natural, eso nos otorga muchas ventajas. Una de esas ventajas es la frecuencia energética de los edificios. Y acá mucha gente se preguntará, ¿cómo esto de la frecuencia energética de los edificios? Pues sí, sabemos que hay edificios que enferman. Hay estudios hechos por muchas universidades donde han visto que la circulación de las energías dentro de un edificio, generalmente hoy podemos citar los más comunes, son los hospitales. Hospitales o grandes edificios donde hay edificios de bloques, ¿no? Son edificios donde se acumula la energía porque tienen muchos cortes rectos y eso hace que se favorezca la enfermedad. Entonces sabemos que somos energía, sabemos que somos frecuencia y eso no solamente lo llevamos dentro en cada una de nuestras células, sino que también en el ambiente donde vivimos. Si vivimos en un ambiente que está construido en base a una geometría natural, donde la energía fluye de una manera libre y sana, pues también va a ayudar a nuestra salud. Entonces, ese es otro aspecto que tienen en general todas las construcciones naturales que siguen patrones naturales, que trabajan con lo que es la geometría natural, la proporción áurea que se llama, que también lo vamos a ver en el encuentro, porque también sé que va a estar uno de los maestros de la proporción áurea, creo que va a estar Carlos Enmanche. Entonces, bueno, pues nos vamos a ver ahí otro de los beneficios de la geometría aplicada a una casa, a una estructura, a nuestro templo. Y bueno, otra de las ventajas es que para la construcción de esta técnica no se requiere maquinaria. Es una técnica muy simple que básicamente lleva sacos, alambre de púas, un pisón y puede ser una mezcladora para preparar la tierra. Y ya está. Es muy simple, una técnica que no requiere mayores elementos. En principio diríamos, wow, qué lindo, qué bonito. Ahí vemos las formas muy armónicas que se pueden lograr. Y ahora vamos a pasar a ver cuáles son los inconvenientes, porque también es importante saber que, bueno, yo, por ejemplo, en lo particular no me caso con ninguna técnica y siempre lo importante es que cuando uno llega a un lugar donde va a construir es hacer un análisis de las condiciones geográficas, las condiciones climatológicas del lugar y un análisis de la tierra y de los elementos naturales que prevalecen. Entonces, en base a ese análisis, vamos a poder descifrar cuál es la técnica más adecuada para construir en ese lugar. Entonces, este primer punto, que es el punto de la observación dentro de la permacultura, es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay mucha gente que quiere construir con super adobe porque le gustó la técnica, porque le gusta la forma, le gusta todos los beneficios que aporta, pero no se puede construir con esa técnica en cualquier lugar ni con cualquier tipo de tierra. Lamentablemente tiene sus limitaciones, como toda técnica. Entonces, ¿cuáles son los primeros inconvenientes? Primero es que también tiene un elemento, como dijimos, son sacos de polipropileno.
el polipropileno es un tipo de plástico, que si bien ese plástico se logra con plástico reciclado, es decir, no se utiliza el plástico de primer uso, sino que se utiliza reciclado de plástico para fabricar los sacos, pero estamos incorporando plástico en la estructura. Por este hecho, quizás mucha gente piense que no es tan ecológico, no es tan amigable con la naturaleza utilizar plástico. Y sí, es cierto, la utilización de plástico no es tan amigable, pero de hecho lo tenemos por todo lado el plástico, lo utilizamos en cada compra que hacemos en el supermercado o en el propio mercado agroecológico, nos traemos la bolsita de plástico con las frutas, con las verduras. Entonces, el plástico es un elemento que hoy en día está en el ambiente y lo que hace el superadobe al utilizar estos sacos quizás pueda ser como un punto negativo. ¿Por qué? Porque a pesar de ser reciclado, pues bueno, pues estamos incorporando plástico en la construcción. Otra cuestión que también es vista como un inconveniente es que al utilizar cemento como aglutinante, como adherente, como estabilizador de la mezcla, tampoco es visto como algo tan ecológico. Ahí simplemente aclarar que en una construcción tradicional, hoy en día, el cemento se utiliza en una proporción de 3:1, es decir, que al menos un 30% de la mezcla va con cemento. 3 de arena, 1 de cemento. Entonces, el superadobe lleva un 7% de cemento en la parte normal, digamos, en la mayoría de la estructura del edificio, y lleva solo un 20% en la zona de dinteles o aberturas. Entonces, si bien utiliza cemento para darle más fuerza a la estabilidad de la mezcla, pero utiliza muchísimo menos que una construcción tradicional y logra una ratio, unos coeficientes de aislamiento térmico y acústico muy grandes con respecto a la construcción tradicional. Otra de las dificultades que tenemos en lo que es el superadobe es la impermeabilización. Como vemos en esa foto, en la parte de arriba, vemos que le han hecho un techo de paja, ¿cierto? Está construido el domo, pero tiene un techo de paja. Ese techo de paja hace que el agua baje más recto, más en forma empinada, por así decirlo, y eso facilita la evacuación, el escurrimiento del agua. Pero en las partes de la cúpula, donde hay cúpula, ahí sí o sí, al momento de hacer el revestimiento exterior, vamos a necesitar hacer un revestimiento con un revoque de cemento y con una pintura mínimo que sea una pintura al látex, que sea impermeable. ¿Por qué? Porque es difícil ahí mantener el 100% de impermeabilización y requiere un mantenimiento, porque la estructura está al aire completamente. No tienen la propia pared es el techo. Entonces, eso podría ser considerado como un inconveniente. ¿Por qué? Porque requiere más mantenimiento de lo que es la estructura del domo en la parte superior. Otro de los inconvenientes es que para construir en superadobe tenemos que hacer una selección muy precisa un análisis de la tierra que se va a utilizar. Entonces, si hay tierras arcillosas, por ejemplo, aquí estamos en Misiones. Misiones es conocida como la tierra roja, la tierra colorada, y sabemos que cuando hay un alto componente de arcillas, pues superadobe no funciona. Para eso está el hiperadobe, que es una de las técnicas que ya explicó en la masterclass del sábado pasado, no, del anterior. El compañero recordame su nombre, Gise. ¿Te acuerdas cómo se llamaba la Sí, persona que claro. habló? Sí, se trataba de Ricardo Escalco. Bien.
Él trabajó, hizo una masterclass sobre hiperadobe. Entonces, el hiperadobe es una variante del superadobe que utiliza básicamente los mismos principios constructivos, geométricos, y lo que cambia es la composición del saco. En vez de ser un saco cerrado, como es el superadobe, es un saco abierto que permite que la arcilla se una directamente con el apoyo, con el contacto con el otro saco anterior. Entonces, en vez de utilizar un saco cerrado de polipropileno, utilizaríamos lo que sería más conocido como la bolsa de cebollas, ¿no es cierto? Donde vienen esos sacos que son abiertos y que son apenas unos hilitos, ¿no es cierto? Para contener el relleno del saco. Entonces, donde hay tierras arcillosas, no se recomienda el uso de superadobe. Donde hay tierras calcáreas, tampoco se recomienda el uso del superadobe porque contienen mucha piedra. Por ejemplo, hay lugares, en Bolivia hay varios lugares cerca de Santa Cruz de la Sierra, donde la tierra es muy arenosa. En varios países pasa lo mismo. En Córdoba, de donde yo soy originario, en Tras la Sierra, la tierra es muy limosa, con mucha arena, y casi que no tiene arcilla. Entonces también es una tierra ideal para construir con superadobe, pero no todas las tierras son adecuadas para esa técnica. Otro problema que tiene la estructura de superadobe es que tiene altos problemas de condensación. ¿Por qué? Porque si no se han previsto en la estructura buena ventilación, fíjense en la foto que estamos viendo en pantalla, cómo tiene agujeritos. Esos agujeritos son estructuras de ventilación para que pueda estar aireada la estructura adentro, porque si no, al estar tan cerrada y se compacta, se condensa, digo, el aire. Entonces, si no hay una buena ventilación, tenemos problemas de condensación en el interior. Otra dificultad es que, claro, ¿cómo hacemos los muebles en estas esferas, dentro de estas construcciones circulares? Pues también se dificulta la utilización de muebles tradicionales con líneas rectas, porque vamos a tener que hacer muebles específicos, adaptados, incluso a las puertas y las ventanas a veces tienen que ser adaptadas específicamente. Si bien se pueden utilizar puertas rectangulares y ventanas rectangulares normales, hay que hacer la adaptación de los arcos, ¿vale? Otro de los inconvenientes es que requiere un gran esfuerzo físico. Entonces, se requiere un buen equipo con un buen estado de salud para poder trabajar con esta técnica porque es muy exigente a la hora de poner el cuerpo. Y bueno, el último inconveniente es que es muy difícil utilizar maquinaria en esta técnica porque, bueno, pues las alturas y el volumen de tierra que se maneja, al ser tan pesado y tan grande, pues es muy difícil. Es una técnica muy artesanal que da muchísimos beneficios, pero que al cuerpo le pide un gran esfuerzo y no se pueden utilizar tantas máquinas. Hemos probado en yo, por ejemplo, he trabajado con esta técnica en muchos países con distintas composiciones de tierra y he tenido experiencias muy buenas y no tan buenas. Entonces, bueno, puedo hablar de lo que es la experiencia y bueno, por ahí puedo decir que es para hacerlo de una manera artesanal y la utilización de maquinaria es bastante limitada. Entonces, bueno, hasta aquí más o menos hemos dado un pantallazo general de cómo es la técnica, cómo son los principios básicos del superadobe y cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Así que si te parece, Gise, vamos a ver cuáles son las preguntas que hay por ahí dando vueltas y, bueno, a satisfacer la curiosidad. Bien, muchas gracias, Daniel. Sin duda, es una técnica no solamente innovadora, sino también hermosa, por todas las estructuras que se pueden apreciar ya
en distintos proyectos, en fotos. Inclusive aquí estaba yo echando un ojito lo que va el avance de esa técnica aquí en Perú, y se encuentran ya proyectos y escuelas que la están difundiendo. Así que Sí. por ese lado creo que va ganando espacio, y es una alternativa muy linda, porque no dejan de llamar la atención, ¿no? Son casitas muy bonitas. Y bueno, si es que no tenemos preguntas, bueno, agradecemos a toda la audiencia. Si quieren hacer algún tipo de comentario, el espacio está abierto para que puedan dejar o resolver alguna inquietud. Bueno, En todo y caso, sí, mientras tanto, Gise, me gustaría pasar a la siguiente diapositiva, porque ok, si no hay preguntas, vamos a continuar con el último punto, perfecto. que sería contar a la gente cuáles son los errores constructivos más comunes. Es decir, yo, por ejemplo, he tenido la posibilidad de intervenir en construcciones que ya se estaban llevando a cabo o en construcciones que se dejaron digamos, los que estaban construyendo se fueron porque llegaron a un punto en que tuvieron problemas. Y entonces he visto muchos, estos son los errores que he visto con más frecuencia, ¿no? El primero es el mal uso del compás. O sea, hay gente que por ahí no aprendió a usar bien el compás doble y entonces eh, al hacerse mal uso del compás, el efecto es que no se logra bien la geometría adecuada para darle estabilidad a la estructura. Ese es el error más común. Vamos a ver que hay hiladas que no están todas alineadas. Entonces, eso es lo más común, lo más típico que vamos a ver en SuperAdobe. El segundo es lo que ya mencioné antes, la omisión de contrafuertes. Es decir, hay veces que la gente no hace los contrafuertes porque, porque por ahí no sabe bien cómo es esto de la apertura de los huecos y bueno, pues es un problema, ¿no? Y otro de los puntos de inconvenientes es omitir la ventilación cruzada, no hacen orificios de ventilación que son necesarios, incluso orificios cenitales, es decir, a la parte más alta del domo. A veces los arcos apuntados son con poca caída, son muy bajitos, entonces son casi que semiesféricos, también es un defecto. Muchas veces también hemos visto que no hacen el aislamiento al inicio de la obra y entonces tienen dificultades después con humedad, o no prevén los drenajes porque hay que hacerlos antes. En esta estructura necesitas, cuando cavas los cimientos, ahí vas a cavar los drenajes donde va a ir la cocina y el baño. Y entonces lo vas a colocar de entrada y después recién empezar a construir. Es muy distinta que todas las otras estructuras. Y bueno, la falta de aislación de los cimientos ocasiona muchos problemas. Y otro de los puntos es la omisión de las cejas, lo que se llaman las cejas. Fíjense ahí en la foto que está puesta en pantalla, abajo se puede hacer arte, se puede dibujar cualquier cosa, da para muchos juegos esta técnica. Y bueno, ahí vemos cómo está la ceja, es como la sobresaliente encima de la abertura. Si hacemos una ventana, tenemos que hacerle sobresaliente para que el agua cuando llueva no escurra sobre la ventana, sino que escurra por los costados. Ese también es otro de los defectos más comunes al momento de construir. Así que bueno, ya con eso ya está más o menos mencionado todo lo que conlleva ventajas, desventajas y errores más comunes en esta técnica. Ahora sí tenemos una preguntita de Gloria Barreiro, que nos pregunta, o te pregunta a ti, Daniel. Dice, quisiera saber si el SuperAdobe solo se realiza en terrenos planos o puede realizarse en terrenos con pendiente o así como en cerros. Bueno, siempre que vamos a hacer una construcción, sabemos que tenemos que hacer lo que se llama un terraplén. Es decir, si estamos en una zona donde hay pendiente,
vamos a hacer un terraplén, es decir, vamos a quitar una parte de la pared de la montaña donde estemos, si hay pendiente, y vamos a hacerlo en plano. Ninguna construcción de cualquier tipo de técnica, ya sea adobe, superadobe, quincha, tapial, se hace en construcción en pendiente. La única que se puede hacer en pendiente es la construcción con piedra, que bueno, pero también requiere utilizar cemento para atarla, digamos, ¿no? Para unirla. Y sí, necesitamos que la superficie donde se va a construir esté perfectamente plana, porque ahí es donde se apoya, digamos, como si fuese una taza invertida, da vuelta, se tiene que apoyar en una superficie plana. Pero todo el entorno puede ser que esté en pendiente, eso no le afecta. Solo la base de la estructura tiene que estar en una superficie plana. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, ahí está el agradecimiento. Gracias, Gise, gracias a todo el equipo. Y bueno, si hay más preguntas, yo encantado la podemos satisfacer ahora. Bueno, el espacio está abierto. Muchas gracias a ti, Daniel. Muy interesante realmente toda esta información que nos permite hacer llegar a la comunidad del Instituto Analum y al Ecocentro Madre Selva. Seguramente cuando hay proyectos se consideran muchas posibilidades y esta no deja de ser una de las más lindas que hay, en definitiva. Así que agradecemos infinitamente lo que nos has compartido esta tarde. Y bueno, si es que hay alguna intervención, algún comentario, como ya saben, el espacio está abierto para que Daniel las pueda resolver. O en todo caso, si quieras agregar algo. Bueno, nada, lo único que quería agregar es que simplemente el superadobe es una de las técnicas, digamos, más simples que hay. Es una de las que más resistencia otorga y, bueno, es la que más admite de apoyo artesanal y tiene unas formas geométricas que son hermosas. Ahí yo dejo los datos de contacto para cualquiera persona que sienta ganas de saber un poco más o si tengan alguna duda o alguna cuestión. Quizá hay mucha gente que está construyendo en este momento y que tiene dudas, que tiene preguntas. Siéntanse en total libertad con mandarme un mensaje, un WhatsApp o un mensaje y bueno, pues vemos las cuestiones que tenga. Yo abierto para eso. Y bueno, repito la invitación al encuentro de Madre Selva del 20 al 28 de septiembre de este año, donde vamos a estar con el gran Festival de la Tierra, Ecos de la Tierra. Gracias. Así es. Muchas gracias nuevamente, Daniel. A nombre del equipo de organización, te hacemos llegar un gran abrazo y, bueno, el mayor agradecimiento por no solamente esta clase, sino por la participación que vas a tener en el festival, que seguramente va a ser increíble y, como lo mencionaste, hay muchas técnicas de bioconstrucción también ligadas a lo que son las geometrías sagradas, que es también uno de los contenidos que vamos a ofrecer en el festival, entre otros conocimientos que van a ser seguramente muy apreciados por todos los asistentes. Así que, sin más, agradecemos a todos, a toda la audiencia, a todos los quienes nos han acompañado esta tarde y quienes verán este video que queda en el perfil en YouTube, del Instituto, en la página del Instituto Nalum, para que lo puedan ver y compartir. Bueno, así que les agradecemos muchísimo. Es un gustazo arrancar el año, el año con este Inti Raymi en este momento. Así que gracias. Así es una tarde muy especial de solsticio, correcto. Bueno, muchas gracias, Daniel, muchas gracias a todos, muy buenas tardes y los esperamos la siguiente semana con el contenido que les tenemos preparado, con mucho cariño y los esperamos con el corazón y los brazos abiertos. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias.